Gente de Ciencia, protagonistas y desarrollos de la ciencia, tecnología e innovación WIS. Un espacio de la Vicerrectoría de Investigación y Extensión. El mundo que hemos creado es un proceso de nuestro pensamiento. No se puede cambiar sin cambiar nuestra forma de pensar. Albert Einstein. Con esta frase damos inicio a nuestro programa Gente de Ciencia, espacio radial de la Vicerrectoría de Investigación y Extensión de la Universidad Industrial de Santander, que trae todos los jueves a los protagonistas de la ciencia, tecnología e innovación de nuestra universidad, aquellos profesores, profesionales, estudiantes y egresados también, que hacen parte de todas las iniciativas y proyectos que nacen a diario y que se desarrollan en nuestra universidad al servicio de toda la comunidad. Soy Silvia Marcela Rojas Ardila, comunicadora social de la Vicerrectoría de Investigación y Extensión, y hoy saludo con gran agrado a mi compañero en este espacio. Él es el profesor de la Escuela de Ingeniería de Petróleos Eric Montes Páez y director de Investigación y Extensión de la Facultad de Físico-Químicas, con quien estaremos dirigiendo este programa y compartiendo, por supuesto, con nuestros invitados. Pues muchísimas gracias, Silvia. Un placer estar como siempre aquí con usted y con todos nuestros oyentes en este espacio que tiene como propósito compartir las investigaciones, los resultados que se desarrollan en nuestra universidad. Hemos tenido ya aquí la presencia de investigadores de proyectos del área de la salud, de las áreas de ingeniería, de las áreas de las ciencias básicas, y hoy pues corresponde el turno a hablar de una querida facultad de nuestra universidad, que es la Facultad de Ciencias Humanas. Y hoy pues nuestra invitada, pues qué mejor representante de aquella facultad que la propia decana de la Facultad de Ciencias Humanas de la UIS. Así es, y para mí es realmente un honor agradecerle pues a ella por acompañarnos en este espacio y presentarla a la profesora Ana Cecilia Ojeda Avellaneda, profesora titular de la Escuela de Idiomas de nuestra universidad y, como ya bien lo han mencionado, decana de la Facultad de Ciencias Humanas de nuestra institución. Y hoy viene para hablarnos de una iniciativa muy bonita que se está desarrollando dentro de la universidad, que está enfocada principalmente en beneficiar a los niños y niñas y jóvenes también de nuestra sociedad. Protagonistas de la ciencia. Pues muy bien, hoy contamos aquí en nuestro programa con una presencia muy especial, una mujer líder dentro de la Universidad Industrial de Santander, que hoy en día ocupa ni más ni menos que el cargo de decana de la Facultad de Ciencias Humanas. Se trata de la profesora Ana Cecilia Ojeda. Profe, bienvenida a este espacio de la Vicerrectoría de Investigación. Qué gusto tenerla por aquí. Muchísimas gracias y el gusto es mío. Me parece que estábamos en mora de hacer un programa como este para poder mostrar, más allá de lo que hacemos nosotros allá, que a veces nos ven un poco encerrados en los muros, toda la proyección que tenemos a nivel social y todo lo que estamos haciendo por la región, por el departamento, por el país, y a veces nos vamos mucho más allá del país también. Entonces, muchísimas gracias a ustedes por haber creado esta posibilidad. Profe, qué bueno y qué agrado realmente tenerla hoy en nuestro programa. Como siempre yo lo he dicho, para mí es un gusto realmente tener a mujeres que se dedican en el campo de la investigación, en el campo de la docencia, como muy bien usted lo ha hecho, y con iniciativas tan bonitas de las que estaremos hoy conversando en nuestro programa, precisamente. Pero antes de arrancar, yo sí quisiera que le contáramos un poco a la audiencia quién es Ana Cecilia Ojeda. Es la misma pregunta que nos hace el rector cuando nos presentamos a los padres de familia o a los estudiantes. Mire, yo les voy a resumir mi historia así muy corta. Yo soy una niña que nació y creció más o menos hasta los 15 años en un pueblo encaramado en los Andes orientales colombianos, un pueblo que se llama Chita, Boyacá, a 3.000 metros de altura. Un pueblo de esos que uno piensa cuando es niño, aquí se acaba el mundo.
De aquí para arriba son nubes. Exactamente, de aquí para allá y detrás de las montañas. Yo pensaba cuando niña que habrá detrás de las montañas y siempre decía, eso es un abismo, eso no puede haber nada, aquí se acaba todo. Pero que por circunstancias de la vida pues salí del pueblo un poco rebelde, ni siquiera terminé el bachillerato en el pueblo, me tocó terminar interna en la normal de Chiquinquirá. Y como que todas las cosas se van encadenando. Casi que por las malas. Casi que por las malas, como que todo se fue encadenando y terminé estudiando, haciendo todos mis estudios universitarios en Francia. O sea, mi pregrado, mi posgrado, mi doctorado, terminé haciéndolo todo en Francia. Y como yo lo decía la última vez en la reunión con padres de familia, no porque mi familia fuera rica, porque no, o sea, mi papá murió cuando yo tenía 4 años y mi mamá apenas trabajaba, era recaudadora de impuestos en el pueblo, pues ella quedó con seis muchachos y chicas, todos un poquito difíciles, pues como todos los muchachos y muchachas en esas edades. Y yo terminé allá por cuestiones de la vida y tuve que trabajar para estudiar y tuve que aprender el idioma y tuve que desde los 17 años prácticamente bandearme sola en la vida. Y esa es mi historia, yo me he hecho un poco, por supuesto que nunca uno está íngrimo solo, siempre se le aparecen a uno en el camino personas que le ayudan, otros que no le ayudan, o sea, es como todos los caminos de la vida. Pero lo más importante de todo es como tener unos propósitos claros. Y el propósito que yo me hice fue estudiar. Yo tengo que estudiar porque no tengo otra opción, no tengo recursos, no tengo una familia pues prestante ni mucho menos distinguida, una mujer de pueblo, bien adentro aquí en Colombia. Entonces pues estudiemos y eso es lo que hice y eso fue lo que una vez culminados mis estudios me trajo aquí directamente de Francia. Yo me presenté directamente a la universidad, a la UIS. Y ya además el resto de la historia pues ustedes la conocen porque yo llevo ya 28 años en la universidad trabajando, proponiendo programas, trayendo gente, haciendo intercambios. La universidad ha sido muy generosa y es muy generosa con las personas que nos apropiamos de las cosas, que nos identificamos, que proponemos, que mostramos resultados. La universidad siempre le abre a uno puertas y da posibilidades para hacer. Y esa es una de las cosas más bellas que tiene la UIS, yo creo, para personas como nosotros, como los profesores, que si sabemos desarrollarnos en un medio como este, tenemos múltiples posibilidades. Profe, faltó un pequeño detallito. Cuéntenos cuáles fueron esos estudios que usted desarrolló, pregrado, posgrado. Yo hice primero una licenciatura en lenguas vivas extranjeras. Eso me significó pues trabajar muy, muy en profundidad la relación entre las lenguas latinas, pero sobre todo el francés y el español, con una línea fuerte de civilización, historia, civilización, una línea muy fuerte en las lingüísticas y en la traducción. Y por supuesto una línea bien importante en literatura. Después de eso hice una maestría en métodos de investigación social. Y después hice el doctorado en estudios ibéricos y latinoamericanos, con una tesis doctoral en una mezcla entre la historia y la literatura. En esa relación entre la historia y la literatura hice un trabajo donde miré cuáles fueron los elementos que socialmente y que políticamente jugaron alrededor de la figura de Bolívar y el papel que cumplió la literatura en la construcción del mito bolivariano en América Latina. Ese es el trabajo central pues que he hecho y que he desarrollado de alguna manera en la Escuela de Idiomas en el área de literatura. En nuestro programa hablamos de las iniciativas, de todos esos proyectos que están liderando nuestros profesores, nuestros estudiantes y por supuesto también egresados. Y muchos seguramente se estarán preguntando, muchas personas de nuestra audiencia, ¿qué investigan en ciencias humanas? Mire, nosotros tenemos una facultad que es sui generis en la universidad, porque realmente es una facultad donde tenemos un conjunto de disciplinas que por razones de la organización de la universidad están juntas. Pero si nosotros miramos un poco más detalladamente, nosotros podríamos perfectamente tener una facultad de educación, como está organizada en otras universidades, una facultad de ciencias sociales y una facultad de ciencias humanas. Nosotros tenemos 3 en 1, como el aceite, pero eso es una maravilla, sí, tener claro. Ese 3 en 1, porque eso nos permite también a nosotros en la facultad de ciencias humanas, nos permite transitar por diferentes caminos, pero hay una cosa que es muy interesante y es que nuestro objeto de trabajo
en ciencias se diría nuestro objeto de investigación, pero es así en ciencias humanas y sociales también, es el individuo, es el ser humano, es la sociedad en la que el ser humano se inserta, es la cultura. Entonces nosotros nos movemos en esa línea que es muy corrediza, muy porosa en las relaciones entre quién soy yo como ser humano, cómo son mis relaciones con los demás seres humanos que me rodean, cómo es mi relación con la sociedad, cómo es mi relación con el mundo, cómo es mi relación con las ideas, cómo es mi relación con la trascendencia. O sea, en todo eso que va más allá de la materia, que en algunos casos es prácticamente invisible, pero que nos hace humanos. Ahí es donde nosotros nos movemos. Vale, muchas gracias. Le cuento que la profe Ana Cecilia está muy contenta porque decía que hace tiempo no venía por aquí por las emisoras, porque hace un tiempo incluso hacía usted radio acá. Nos contaba ahorita un poquito de esa experiencia haciendo radio. Sí, ya llevamos años haciendo radio y además hay muchas cosas que nos conectan, más allá de venir a hacer radio aquí, con otras propuestas donde ha sido central el trabajo en radio también, propuestas hacia los niños, hacia las comunidades. Entonces nosotros hemos venido trabajando en esto desde hace ya un tiempito. Y en ese volar de la imaginación y creatividad nace una iniciativa que sin lugar a duda ha llegado para transformar la educación de los santanderianos, en especial de nuestros niños, que son el futuro de nuestro país. Hablemos de Casa de Coco, de esta bonita iniciativa que incluso hizo parte de uno de los nominados del Premio Innovación de Santander, precisamente por este aporte tan significativo al desarrollo de la región. ¿Cómo nace Casa de Coco? Casa de Coco nació durante la pandemia. Esa fue una iniciativa que arrancó en una escuela rural aquí en Bucaramanga, en El Pablón, con una profesora también egresada nuestra de la Universidad de la Maestría en Semiótica, con Paola Núñez, a quien se le ocurrió que pues una de las maneras más sencillas tal vez de poder paliar el problema de la pandemia y de los niños en sus casas que no tenían manera de ir a la escuela y no había manera de hacerles llegar el material y no tenían conectividad, fue hacer un primer proyecto a través de la radio. Yo personalmente estuve trabajando con ella e hicimos algunas intervenciones con mi semillero, el semillero Colibris, para colaborarle a ella en ese primer momento. Y cuando se estaba desarrollando esa primera temporada, que así las llamamos después ahora, cuando se estaba desarrollando esa temporada, apareció la convocatoria del Sistema General de Regalías para proyectos en educación. Y yo hablé con Paola y le dije, mira, hay esta iniciativa, si tú estás de acuerdo, este proyecto en el que yo creo, porque desde el primer momento yo creí muchísimo en ese proyecto y vi las potencialidades, lo podemos nosotros cobijar, lo podemos presentar, lo podemos potenciar, ampliar y lo podemos presentar a la convocatoria de regalías. Y efectivamente fue lo que hicimos, lo presentamos y nos lo ganamos. Fue el único proyecto que quedó clasificado en esa convocatoria por Santander, nos lo ganamos y pues hemos venido desarrollándolo. Ese proyecto que contempla y cuál es como la novedad de ese proyecto. La novedad de ese proyecto es que ese proyecto tiene 3 componentes fundamentales. Uno son los contenidos sonoros, que son 30 programas radiales que los hicimos nosotros a partir de las preguntas de los niños. Hicimos un gran pool de preguntas, más de 500 preguntas, y de esas 500 preguntas de los niños sacamos 30 y a partir de esas 30 montamos las emisiones de contenido sonoro, los programas de contenido sonoro. Cuando dice preguntas, imagino, hablando de dudas que tienen los niños. Las cosas de cualquier niño que nos rodea, ¿por qué la luna parece un banano? Okay. ¿Por qué mi papá tiene que trabajar? ¿Por qué tengo que dormir 10 horas? ¿Por qué tengo que tomar leche? O sea, las preguntas más sencillas, entre comillas, sí, que claro, son las que a los niños les interesan. ¿Qué descubrimos nosotros hablando de las preguntas? Que de las 500 preguntas, el interés de los niños, de que son niños de primero a quinto primaria, está directamente relacionado en un 90% con preguntas que tienen que ver con ciencias naturales y sociales. Porque los niños están en esas edades descubriendo el mundo. Explorando el mundo. Entonces sus preguntas están relacionadas con ese mundo. A ellos no les interesa o muy poco por qué 2 más 2 es 4. O muy poco les interesa que
que si cajón se escribe con J y tiene tilde o no tiene, o sea, esas no son las preguntas que se hacen los niños, esas son preguntas de los adultos. Los niños se hacen preguntas muy concretas. ¿Cómo se le mete el bocadillo al roscón? A partir de esas preguntas, por supuesto. Buena pregunta. Sí, claro, unas preguntas maravillosas. ¿Por qué me crecen las uñas? Claro. ¿Por qué me crece el pelo? Ajá. ¿Por qué ella tiene el pelo amarillo y yo lo tengo negro? ¿Por qué operan a los gatos y a los perros para que no tengan hijos? Para que no tengan gatos. O sea, sí, aparentemente muy, muy sencillas. Pero difíciles de responder. Por supuesto. Claro. Y con eso ustedes crearon material. Eso lo que nos muestra es que debiéramos escuchar más a los niños, que si los escucháramos, porque ¿qué muestra un proyecto como este? Que cuando se parte de los intereses de los niños y cuando ellos son protagonistas, pues aprenden con toda la felicidad del mundo. Qué cosa tan linda. No les cuesta aprender, porque es lo que quieren saber ellos. Sí, Galileo Galilei decía, la duda es la madre de la invención. Claro. Vea usted. Sí. Y esas dudas tan sencillitas, entre comillas. Son ávidos de preguntar Por los supuesto. niños. Y claro, ¿qué hacemos nosotros cuando un niño pregunta? Cállese, no moleste. ¿Sí? Cierre la boca. Vea que estoy ocupado. De eso no se habla. De eso no se habla. Eso no se dice. Eso no se pregunta. Sí, eso no se pregunta. ¿Sí? Y no, pues eso es lo que hay que trabajar con ellos. Entonces, a esas 30 unidades de contenido sonoro, nosotros le creamos un material didáctico que lo llamamos Cocobolsa. Dentro de ese material didáctico, todo ese material tiene que ver con las unidades de contenido sonoro. Todo el material. Es un proyecto redondo. Entonces, dentro de ese material, pues les entregamos material que tiene que ver con las áreas fundamentales que están consideradas en el currículo formal de la escuela. Matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales, lenguaje y convivencia ciudadana. ¿Sí? Todo ese material lo creamos con juegos, con cuentos, con un cancionero, con un cocoteatro, un teatrino, con títeres, y a todos los niños les entregamos su bolsa. ¿Sí? Qué lindo. Pero además de eso, porque eso no se podía quedar solo entregado, entonces creamos la red de maestros amigos de Coco. Y la red de maestros pues son los maestros de esos niños que entraron al programa, 200 maestros a los que les hicimos una formación en innovación pedagógica en el aula. Entonces los maestros tuvieron que hacer proyectos de innovación en el aula a partir del material que tenían. Pero las unidades de contenido sonoro no se quedaron únicamente en la transmisión radial, que se está haciendo aquí en las emisoras WIS 4 veces a la semana y en la emisora cultural 2 veces a la semana. Es decir, la ciudad está inundada de Coco en este momento a través de las emisoras. Pero además de eso, a los maestros, a cada maestro le entregamos una USB donde el maestro tiene todas las unidades de contenido sonoro, de tal manera que si no pueden escuchar la radio, pues lo pueden escuchar y manejar como ellos quieran, en el orden que ellos quieran. Pero además de eso, en la plataforma por la que hicimos el diplomado, que fue un trabajo en plataforma Moodle digital, tienen todo el material también, ¿sí? Y además de eso hicimos una aplicación, por ejemplo, para las canciones. Entonces, esto se convirtió en un proyecto transmedia, donde empezamos con la radio, pero terminamos utilizando todos los medios de comunicación, hasta lo más sofisticado, que es una aplicación, por ejemplo, para poder hacer karaoke. Ese es el proyecto. ¿Quién tomó la iniciativa de qué colegios eran los que iban a participar? La Secretaría de Educación Municipal. Nos dijo, vamos a trabajar con todas las escuelas rurales de Bucaramanga. Yo no sabía eso. Bucaramanga tiene 20 escuelas rurales. Fuimos a las 20 escuelas rurales. El municipio de Bucaramanga tiene 20 escuelas rurales. Y las otras 13 fueron 33 instituciones de 13 colegios grandes. O sea, cada colegio aquí tiene sus sedes. Sí. Las otras 13 fueron de la Comuna 1 y 2 y trabajamos con las sedes del Colegio Santander y el Colegio Santander, pues porque tenemos también con el Colegio Santander una cercanía y tenemos un convenio firmado entre la universidad y el Colegio Santander, entonces trabajamos con ellos. En total fueron 5.250 niños, los 200 maestros, los chicos de la universidad que formamos en el proyecto también, que es el semillero que trabaja conmigo. En total entregamos 5.500 kits de cocobolsas, pero la población real que tocamos con el proyecto es más o menos una población de unas 17.000 personas, porque usted multiplica cada niño
por su familia, un hermanito, su mamá, su papá, a veces un poco más, y eso nos da más o menos ese promedio. Profe, ¿qué respuesta encontraban en los niños? No, eso es una maravilla, las respuestas. O sea, lo mejor del proyecto es la recepción de los niños. O sea, en todos, porque el proyecto en su etapa final hicimos visitas a todos los colegios donde estábamos, a todos, para hacer el seguimiento y para ver qué había pasado. Y las respuestas de los niños es, claro, no solos, junto con los maestros, porque los maestros también son muy creativos y las maestras. Entonces ahí donde el proyecto pegó, donde los maestros realmente se metieron en el proyecto, hubo iniciativas muy interesantes, como por ejemplo trabajar convivencia, violencia escolar, que es terrible. En algunas instituciones la violencia escolar es terrible. Entonces utilizar, por ejemplo, las historias, los cuentos que les llevamos para trabajar con los niños. Pero lo más importante, yo pienso que lo más importante ahora, mirando pues ya un poquito con distancia, es que la pandemia dejó, la pandemia profundizó la brecha de desigualdad en este país y en los colegios, en las escuelas, que es donde más se ve. Sí, la brecha pues de hecho ya era muy grande entre los colegios públicos y los privados, entre los urbanos y los rurales. Y la pandemia pues profundizó más, porque una escuelita rural donde no hay conectividad, lo único si acaso o un radio o un teléfono celular, donde no hay un computador, donde no hay, comparada con un colegio privado de Bucaramanga, pues eso no tiene punto de comparación. Sin embargo, el proyecto lo que logró fue empezar a cerrar brechas en un componente que es fundamental en la educación, y es la lectura y la escritura. Profesora Ana Cecilia Ojeda, un placer conocer de esta bonita iniciativa que sin lugar a duda está transformando el desarrollo de nuestra región. Ojalá sigamos conociendo más de Casa de Coco, que vengan más amigos de Coco para seguir transformando la educación. Necesitamos que los que nos escuchan, la gente que nos escucha, ojalá haya un empresario por ahí, alguien de buen corazón. No necesitamos mucho, con poco se pueden hacer muchas cosas. Necesitamos que el material le llegue a los niños y nosotros hacemos el resto del trabajo. Si ese empresario la está escuchando en este momento, ya para cerrar nuestra entrevista, ¿cómo podría contactarse con esta iniciativa, con los gestores de Casa de Coco, para apoyarlos? Facilito, directamente conmigo, porque yo he dirigido esta segunda temporada y puedo ir y llevarles y mostrarles el proyecto y enamorarlos del proyecto como estamos nosotros enamorados. anaojeda@uis.edu.co. Así de sencillito. Así de sencillito. anaojeda@uis.edu.co. Profe Ana Cecilia, mil gracias. Gracias por eso que hacen tan bonito por la gente, por nuestro futuro, porque por de eso depende el futuro de la humanidad. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Ana Cecilia Ojeda, decana de la Facultad de Ciencias Humanas, estuvo aquí conversando con nosotros. En Gente de Ciencia. Al día con Notivie, convocatorias y eventos de investigación y extensión. En Gente de Ciencia traemos convocatorias y eventos que pueden ser de interés para todos nuestros investigadores y la comunidad en general que tenga propuestas de investigación. Las becas Fulbright se encuentran entre las más reconocidas y prestigiosas del mundo. Los profesionales colombianos tendrán acceso a becas para estudiar posgrados y realizar estancias de investigación o docencia en Estados Unidos. Encuentre más información en www.fulbright.edu.com. También la Fundación para la Promoción de la Investigación y la Tecnología del Banco de la República abre convocatoria para el fomento y la promoción de investigaciones científicas que realicen profesionales colombianos o extranjeros que sean residentes. Encuentre más información en www.banrepcultural.org. Y de esta forma llegamos al final nuevamente de un nuevo programa aquí en Gente de Ciencia.
agradeciendo por supuesto a nuestra invitada del día y a ustedes, nuestros oyentes, por acompañarnos semana tras semana aquí en este espacio donde nos reunimos para hablar de los desarrollos, de los adelantos científicos que nacen en nuestra querida WIS para el servicio de todos ustedes. En la realización de este programa, mi compañera Silvia Rojas, comunicadora social de la Vicerrectoría de Investigación y Extensión, quien les habla, Eric Montes, profesor de la Escuela de Petróleos, y aquí en la conducción técnica, nuestro compañero Hernando Vega. Así es, los esperamos el próximo jueves a esta misma hora en una nueva edición de nuestro programa Gente de Ciencia, con más protagonistas, más profesores, protagonistas de la ciencia, tecnología e innovación de nuestra universidad. Hasta la próxima.